La primera que nosotros identificamos que hay que reformular es el denominado partidor Piñeiro, que es el que permite desviar el arroyo Sauce Corto hacia el Huáscar. Para ello se propone una reecuación de la obra de modo tal que restituya el esquema simple de derivación con un solo brazo a cada lado. Para esto se plantea remover las obras de compuerta actual en partidor Piñeiro, canalizar un tramo del arroyo Sauce Corto de alrededor de 450 metros de tensión, comenzando en el puente existente aguas arriba del partidor. Canalizar un tramo del arroyo Huáscar de 8 kilómetros de extensión según proyecto de canalización el Huáscar primera y segunda etapa. Adelante. Construir la obra de regulación sobre Huáscar a través de 2 compuertas de segmento de 5 metros de ancho y 3 metros de altura. Construir un puente sobre la compuerta que permita el acceso a la operación del conjunto. Construir sobre el arroyo Sauce Corto inferior, es decir, después de la derivación, un puente que permita el acceso a la obra de regulación desde el Sauce Corto. Y construir la obra de regulación del arroyo Sauce Corto constituida por un azud o vertedero de 1,75 m de altura que conformará junto con el puente a construir un orificio de 14 metros de ancho y 1,50 m de altura. Con el de 3 metros de ancho y 1,60 m de altura lateral, operado a través de una compuerta, se podría hacer una derivación de estiajes cuando la laguna está por debajo del mínimo admisible y así lo requiere. ¿Con esto qué logramos? Bueno, esta figura tiene el solo objeto de esquemáticamente mostrar, acá estaría el partidor, acá estaría yendo hacia aguas abajo del Tordillo y acá, si operara el Sauce Corto, ir hacia la laguna Alsina. Siguiente. Más puntualmente, acá está el partidor a reacondicionar y los 8 kilómetros de canalización del Huáscar. Siguiente. Esta es la situación actual. ¿Qué tenemos actualmente? Actualmente tenemos el arroyo Sauce Corto que viene por acá, continúa, acá está la compuerta actual, acá está la compuerta de derivación al Huáscar y el paso del Huáscar. Estas compuertas atascadas, como ustedes saben, consistentes con hojas de 1 metro, dejaron de ser operadas. Entonces, ¿qué ocurrió? Se hizo un bypass y después se hizo otro bypass por acá para manejar los estiajes y para manejar el paso al Huáscar. Nosotros consideramos que este esquema es absolutamente inadecuado y lo que proponemos, pasemos a la siguiente, es una derivación franca, la construcción de la obra de control del Huáscar en el puente y la construcción del azud o vertedero aguas abajo de la partición, con la protección de todo este sector a fin de evitar la erosión. Esta obra, que es un vertedero, como dije recientemente, tiene en forma lateral una compuerta que va a estar normalmente cerrada y solo se va a abrir cuando sea necesario enviar agua a las encadenadas en condiciones de estiaje, porque la laguna está por debajo del nivel deseado. Siguiente. Esta lámina tal vez no se aprecie, están muy débiles las líneas, pero intenta, digamos, un corte transversal de la obra en Sauce Corto. Un azud, o un vertedero, para quienes no conocen, tenemos el fondo del arroyo y tenemos una elevación construida en hormigón para que el agua sea frenada. Cuando hay un caudal muy grande, se eleva el agua y sobrepasa. ¿Y sobrepasa hasta dónde? Hasta una cierta altura en el cual la viga del puente le impone una barrera. Entonces, en esa condición funciona como un orificio, lo que hidráulicamente se define como un orificio, como un agujero.
Cuando cuando el sistema esté en estiaje, esté bajo y el agua no alcance a elevarse y necesitemos no derivar el agua a Juancho, sino mandarla a la laguna Alsina, entonces se puede abrir la compuerta lateral que sí llega hasta el fondo del lecho del río y de ese modo enviar agua a Alsina en estiajes extremos. Bueno, acá esta es la construcción del vertedero, muy débilmente ahí se ve, y esta sería por detrás la compuerta que estaría llegando hasta el fondo. El nivel de fondo es 211,45, el nivel de cresta de vertedero es de 213,20 y el nivel de cierre es 215,95. Bueno, esta sería la planta, acá está el vertedero, acá está el puente que permite pasar al otro lado y acá está la obra de compuerta. Esta es la planta de la obra en Sauce Corto. Sigamos. Bueno, en el Huáscar lo que hacemos es dar una sección franca de paso a través de dos compuertas que van a estar normalmente abiertas, de modo que escurra en los niveles de fondo del arroyo, sin ningún obstáculo ni impedimento, las crecidas. Estas compuertas son de 5 metros de ancho y 3 de altura, creo que habíamos dicho. Sí, 3 de altura. Son compuertas de segmento que entendemos que por su característica y por el mecanismo de operación que va a tener, no repetiría el problema de embanque que le provocaron el traslado de troncos y de piedras que actualmente impidieron que funcionen las compuertas que existen. Bueno, este es un esquema en planta, acá está el sistema de las dos compuertas y acá está la estructura de sobrepaso del puente. El esquema de funcionamiento sería el siguiente. Cuando en el arroyo Sauce Corto tengamos caudales del orden de los 100 metros cúbicos por segundo, que son los máximos esperables, se podrá hacer una derivación de 60 metros cúbicos por segundo por arroyo Huáscar y de hasta 40 metros cúbicos por el Sauce Corto. Esto significa entonces que las compuertas en el Huáscar van a estar 100% abiertas, es decir, no hay límite. La compuerta de estiaje del Sauce Corto va a estar siempre cerrada, 0% de paso por la compuerta. En el segundo escenario, digamos, caudales superiores a esto escurrirían por el Huáscar también, ¿verdad? En el segundo escenario, caudales del orden de 80 metros cúbicos se repartirían por igual 40 y 40. De ahí para abajo, desde 80 hasta 40 metros cúbicos por segundo, seguirían pasando 40 por el Huáscar hasta 0 por el Sauce Corto. Es decir, invirtiendo la observación, caudales de 0 a 40 metros cúbicos provenientes del arroyo Sauce Corto derivan íntegramente al Huáscar. Íntegramente. Y no ingresa nada al Alsina por Sauce Corto. Caudales de 40 metros cúbicos para arriba, hasta 80, se permitiría que pase una parte por el vertedero, ingresando a Alsina, y el resto continuaría sin operación de compuerta hacia el Huáscar, hasta un máximo de 80, que haría que el máximo caudal que podría pasar por Sauce Corto siempre sería 40. Por ejemplo, acá se puso hipótesis 4, si provienen 10 metros cúbicos por segundo, íntegramente se va por el Huáscar. Vamos a la siguiente. Esta es la condición de estiaje que dijimos. Cuando los niveles de la laguna Alsina estén por debajo
del nivel mínimo establecido y las lagunas, restantes lagunas encadenadas, estén demandando ingreso de agua, recién ahí se va a accionar la compuerta de 5 metros, las dos compuertas de 5 metros del Huáscar para cerrar completamente el sistema. Se va a abrir la compuerta chica de Sauce Corto. Si bien el agua, como va a ser régimen de estiaje, no va a alcanzar a pasar por el vertedero, va a pasar por la compuerta lateral. Entonces va a tener 0% de apertura en el Huáscar y 100% de la única compuerta en el Sauce Corto. Seguimos. Bueno, esta es la sección de canalización del Huáscar, definida en 22 metros de base de fondo. Seguimos. Este es el esquema de modelación que se hizo para simular con un modelo matemático el comportamiento. Este es el esquema de partición. Estas son las secciones que permiten obtener las alturas de agua y los caudales que resultan del esquema que se propone. Este es un perfil transversal del modelo que permite comprobar los tirantes de agua pasando por las dos compuertas que verifican el caudal que estamos suponiendo. Y del mismo modo, en la otra sección, que es donde está el vertedero, fíjense que el piso está acá arriba, la compuerta está cerrada y el agua está pasando. Pasa hasta donde le deja pasar el puente. A partir de ahí se comporta como un orificio. Bueno, esta es la condición de modelación con las compuertas cerradas. Y siguiente, aquí está pasando todo por la compuerta chiquita del Sauce Corto. Este es el perfil longitudinal para los 8 kilómetros de canalización en el arroyo Huáscar, que realmente es la obra que complementa la readecuación del partidor para asegurar que tenemos una derivación ordenada hacia Juancho. Como ustedes pueden ver, acá hay algunos altos fondos. La verdad que de la topografía que hemos hecho encontramos que el ancho del arroyo no está tan lejos de la hipótesis de los 22 metros de ancho de fondo. Pero sí nos encontramos con que hay varios altos fondos que son los que están dificultando el traspaso del agua. Bueno, esta es la planimetría de ubicación del tramo que falta canalizar. Seguimos. Bueno, y finalmente vamos a la obra de elevación del terraplén del Camino Saturno, o también llamado Mataco. La obra propuesta tiene por objeto completar el cumplimiento del plan director, proporcionando la necesaria condición de seguridad tanto de las ciudades de Carué como la de Guaminí, asegurando que la operación de control se efectúe con el manejo de las compuertas y demás obras complementarias del sistema, y no porque el sistema sea vulnerable. Es decir, el objetivo de la obra es proporcionar el manejo a través del sistema móvil que el proyecto originalmente concibió, y no bajo la hipótesis de que la obra se tenga que romper para asegurar condiciones de seguridad. Como dijimos, la condición de seguridad, entendiendo que es un sistema que permite el manejo en sentido reversivo, es para ambas ciudades, es decir, para, lógicamente, la ciudad de Carué, pero también para la ciudad de Guaminí, si hubiese condiciones de retención aguas abajo que hubiese que evitar en traspaso hacia aguas arriba, si aguas arriba se hubiera podido evacuar. Siguiente. Bueno, la obra a ejecutar se encuentra entre la Laguna del Venado y la Laguna de Monte, en el camino provincial 05205. Consiste en la conformación de un terraplén, tiene aproximadamente 4 kilómetros, 8 metros de ancho de coronamiento, que permite tener una calzada adecuada para el uso vial. La obra comprende la protección mediante enrocado de 50 metros de lado, tendida sobre los taludes, con una previa colocación de manto geotextil, de modo tal de evitar la erosión por el oleaje, ¿verdad? Como vemos acá, el perfil longitudinal de la obra permite comprobar lo que decíamos anteriormente, que no hay un nivel enrasado de deterioro en el camino, sino que hay una fluctuación importante, incluso varios lugares donde se supera el nivel deseado,
y otros donde francamente está por debajo y eso lo hace vulnerable. Siguiente. Termino. Bueno, lo que quiero decir es que estas son las obras, digamos, si uno repasa las obras del plan director, encuentra que hay 3 obras que falta completar o adecuar a lo que dijo el plan director. Lo de Piñeiro, lo de Mataco y lo de completar la derivación del arroyo Pigüé. La única que no hemos incluido, por las razones que dije anteriormente, es decir, que hay un acuerdo del Comité de Cuenca de esperar a que haya nuevos resultados de estudio, es la derivación de Pigüé hasta aguas arriba. Complementariamente con esto, quiero decir que hay otras 2 acciones más que nosotros estamos en este momento emprendiendo. En primer lugar, estamos haciendo una revisión de todas estas obras que hemos estado describiendo, de modo de tener un informe pormenorizado de su estado de conservación y promover en el ejercicio 2007 la reparación de todos aquellos elementos mecánicos o físicos que se encuentren deteriorados, dañados o defectuosos. La idea es que en el transcurso del año 2007 toda la obra que comprende el plan de las encadenadas esté puesto en valor. Las obras tienen un tiempo físico, es inevitable. No, 17. Perdón, disculpe entonces. La otra cuestión que hay que destacar es que el Comité de Cuenca hace un par de meses ha solicitado, y en eso nos encontramos trabajando, la contratación de un estudio de actualización del plan director. El plan director, como dijimos, se desarrolló entre los años 92 y 94. Entendemos que se ha cumplido en gran parte y en buena medida creemos que tiene validez y legitimidad. Así lo hizo el plan maestro, por ejemplo, que lo validó. Pero también entendemos que han pasado una gran cantidad de años. Hay modificaciones en el tipo de uso de suelo. Evidentemente, el ingreso y el avance de la agricultura ha modificado algunos usos. Y además puede haber otras realidades urbanas a la cual ninguno de nosotros nos queremos negar. De modo tal que acompañamos esta idea, estamos en un proceso de recontratación del estudio. Lógicamente entendemos que hasta que esto se concluya y se haga este estudio nuevamente, respetaremos la vigencia del plan actual y de ese nuevo estudio, si surgen nuevas obras, nuevas recomendaciones o nuevas consignas que haya para proponer al Comité de Cuenca y a las reparticiones ejecutoras de obra, bueno, así lo consideraremos. Pero esas son las líneas en las que nos encontramos trabajando y quería completar este informe entonces con eso también. Muchas gracias.